Llegó el momento de renderizar y mezclar los pases. Los pases son capas disociadas de efectos, por ejemplo reflexiones, refracciones, entre otras. Bueno, V-Ray nos da la posibilidad de renderizar no solo el render crudo, sería el RGB, sino pases y render elements. Los render elements son combinaciones de pases que, según cómo son agrupados en postproducción, se hace tanto dentro de Max en nuestra ventana del V-Ray Frame Buffer, o en un programa externo como Photoshop, After Effects, Nuke o cualquier otro. Cuando hablamos de Beauty Pass nos referimos a la combinación de varios render elements que forman exactamente el render RGB, pero que al tenerlos de manera separada podemos incrementar su efecto o lo contrario. Como decir, bueno, aumentamos las reflexiones, las refracciones, ciertas luces. Además, V-Ray nos ofrece la posibilidad de extraer el render element Lightmix. Aquí lo tenemos, que nos permitirá trabajar con todas las fuentes de luz una vez renderizado. Incorpora otras muy útiles como Cryptomatte, que permite hacer máscaras, diversas máscaras inteligentes, llamémosle así. Si lo del Beauty Pass no queda en claro, no hay problema, no es necesario saber de memoria cómo es la combinación de todos estos pases y elements, ya que el render element Back to Beauty, que aquí está cargado, lo hace por nosotros. Vamos a ver todo esto en la escena y cómo podemos combinarlo con el tone mapping para dar un efecto fotorrealista a nuestro render crudo. Bueno, aquí podemos ver nuestro render terminado. Está en un tamaño de 2200 x 1238, un tamaño bastante aceptable como para breves y en algunos casos también para finales. Bueno, aquí ya estamos viendo a la derecha una combinación de tone mapping donde ya nos anticipamos un poquito, que dice Back to Beauty, y vemos lo que son nuestros render elements que se generan de manera automática, combinándose para hacer el Beauty Pass. Después tenemos como capas, como si fueran layers de Photoshop, una que corresponde al denoiser, que ya habíamos cargado previamente, efectos de lentes, balance de blancos, exposición, un LUT, sería un look at table, y bueno, otros efectos. Esta imagen yo ya la tengo guardada para después hacer la postproducción externa. Así que toda esta mezcla la voy a borrar y la vamos a hacer nuevamente. Vamos a borrar esto de la composición, este balance de blancos, esta exposición, todo lo que tenemos aquí lo borramos. Seguramente no quedará igual, pero si nosotros renderizamos obtendríamos esto, nuestro render crudo, nuestro RGB, que aquí lo tenemos. Porque salen un montón de otras capas. Siempre va a salir el render RGB, que es lo que vemos, y siempre va a salir el alfa, el canal alfa. En este caso, como no hay nada de fondo, es todo lleno, la imagen todo renderizable, sale completamente en blanco. El resto de los render elements que aquí aparecen son resultado de la selección previa que hicimos en los render elements, que ahora vamos a revisar, que son estos. Ya habíamos anticipado en la primera clase y habíamos hablado un poco del denoiser, que era materia casi obligatoria para que apareciese, y yo aquí agregué otros: Specular, Ambient Occlusion, Back to Beauty, Cryptomatte, etc. Vamos a borrar todos, perdón, estaba tocando mal, y cargarlos nuevamente. Entonces vamos a dar en Add. Y son un montón, la verdad que no es necesario usar todos, pero bueno, si hacemos un poco de ingeniería de imagen, le podemos sacar el jugo a varios de ellos. En principio vamos con los imprescindibles. Habíamos dicho denoiser. Lightmix lo vamos a cargar siempre. En este caso solo tenemos cargado en la escena una luz del domo con un HDRI, pero no importa, lo vamos a tomar como un estándar. El Lightmix después nos va a permitir, y se lo voy a mostrar con otro ejemplo, cargar y trabajar por separado cada una de las luces cuando ya está renderizado, incluso prenderlas y apagarlas y se va a modificar el render. Eso es muy bueno.
así que siempre lo vamos a cargar por las dudas. Y vamos a cargar el Back to Beauty para no olvidarnos de nada, porque si no tenemos que estar seleccionando para hacer nuestro Beauty Pass un montón de render elements uno por uno, y son varios y la combinación también es un poco compleja. Entonces estos, y yo sumaría un imprescindible más, que es el Cryptomate. Back to Beauty, Cryptomate, Lightmix aparecen todos en la versión 5 o 5.1 de V-Ray. Por eso está bueno estar con la versión actualizada. Si no, no lo vamos a disponer y cambia mucho las posibilidades que nos da con hacer postproducción, tone mapping dentro de Max. Incluso también fuera, como dijimos, veremos en la clase siguiente con After Effects, pero dentro ya podemos salir con un resultado muy aceptable. Entonces los cargo. Dijimos, Lightmix no tiene ninguna característica especial. Podemos decir que agrupe las luces por instancia o de que sean siempre de manera individual o por layers. Después lo veremos. Como dijimos, acá solamente tenemos una luz. Tenemos el denoiser, que lo vamos a dejar así como viene, que trabaje con el motor de V-Ray denoiser. Back to Beauty, no hay que tocar nada, él solo se va a encargar de hacer muchos de estos render elements, por eso aquí hay tantos. Si ven que no cargamos tantos, pero muchos son resultados de traer este render element de Back to Beauty. Y Cryptomatte nos hará una máscara en la forma en que le digamos. ¿Cómo lo configuramos? Acá abajo seleccionamos donde dice ID Type y podemos hacer una máscara por nombre, por material, por jerarquía, por layers. Hay muchas formas de agrupar que nos haga máscaras. Una de las más prácticas es hacer máscaras por material name, es decir, por material. Es como que nos va a preseleccionar cada material, entonces después tocarlo de manera individual. Ahí lo vamos a ver con ejemplos. Yo lo que agregué aquí y se veía en la imagen que ya guardé es el Ambient Occlusion, que es un render element que me marca como un sombreado donde tengo aristas y geometrías, entonces me sirve como para hacer un efecto más sharpen, incluso remarcar más algunos detalles, pero hay que trabajarlo sutilmente. Y había cargado un pase de Lightning, pero no va a hacer falta. Y había cargado ZDEP, que aquí está al final de todo. A ver si no se seleccionó el otro. Ahí está, ZDEP, con el cual vamos a poder trabajar con profundidad y hacer parecido un efecto de desenfoque por profundidad de campo o de niebla también en postproducción. Así que normalmente lo suelo cargar más que nada para los exteriores. Así que los cargamos. Ambient Occlusion, no tengo que tocar nada. Podría darle más subdivisiones, pero va a devorar mucho, creo que así está bien. Y ZDEP, lo que tengo que hacer es decirle desde dónde va a funcionar, a partir de la cámara que estoy renderizando, desde la distancia 0 hasta una distancia máxima de 12. En 12 metros aquí abarca perfectamente lo que es la escena. Podría darle un poco más, si no esa máscara como de desenfoque se va a cortar antes. Esto no lo voy a renderizar de nuevo, simplemente ahí lo cargaba para que lo viésemos, porque ya está aquí renderizado. Vamos ahí, como les decía, podemos ver uno por uno ZDEP. Este es el desenfoque. Esto lo puedo usar para enmascarar y después hacer un efecto de niebla o de blur, que es como un desenfoque extra más allá de lo que conseguí con el trabajo de la profundidad de campo de la cámara. Tenemos AO, que es el Ambient Occlusion. Ven cómo se marca. En algunos casos nos puede servir para enfatizar un poco más, remarcarlo del sillón, viendo cómo lo combinamos de alguna manera sutil. A otras veces no sirve mucho. Y después, bueno, empezamos a ver todas las capas por separadas que componen el beauty. Por ejemplo, bueno, en background no hay nada, pero tenemos las reflexiones. Obviamente que de los materiales, refracciones, no hay ningún material con refracción acá. Specular, que son los reflejos de la luz.
Generalmente en el verde sirven para levantar mucho los vegetales. Autoiluminación no tenemos nada. Iluminación global. El pase de CryptoMatte, como les decía, ahí me ha seleccionado o me ha hecho estas máscaras así de colores por material. Ya vamos a ver que no las vamos a usar manualmente estas máscaras, sino las vamos a usar combinadas aquí y nos va a seleccionar de una forma muy precisa. Y bueno, hay un montón de capas que realmente no vamos a usar. Ahí tenemos incluso la luz solamente del domo, que dice domo porque está gracias al Lightmix. Y al final de todo tenemos Effect Result, que es la suma de todos los efectos. Este sería el render que nosotros guardaríamos. Bueno, de la imagen que les mostré yo como termina a esta, sin el tone mapping, hay diferencias. Se ve más oscura y algunos colores cambiados. Este sería el render crudo. Está como mucho más dura esta imagen, si bien nos ablanda bastante esto del desenfoque, que quedó muy bien y nos hace llevar la mirada más sobre este sector, nos focaliza. Entonces es cuestión de empezar a hacer el tone mapping, hacer esta mezcla. Cuando rendericemos nos va a aparecer así el composite. Si nosotros no cargamos pases, vamos a tener siempre el RGB y arriba podemos cargar efectos en estas capas, con estas capas sumando, que son todas estas. Cuando cargamos Lightmix nos va a aparecer como origen de nuestra composición el Lightmix, donde ven que puedo prender y apagar todas las luces. Bueno, tengo la del domo, pasa que Environment y autoiluminación y el resto de las luces no hay, pero aparecerían agregadas otras. Y si es una combinación de ahí, tendré que darle clic en el botón To Composite para mandarlo a la composición, que no sea el origen Lightmix y que pasen aquí. Para ver un poquito más al detalle cómo funciona el Lightmix, les recomiendo ver un video gratuito de mi canal de YouTube, que se los dejo también en una ficha con un link, que dice nuevo V-Ray Frame Buffer de V-Ray, y donde se ve en esta escena un poco más al detalle una combinación con varios tipos de luces, así que les recomiendo ver ese para hacerlo más en específico. Y siguiendo con esto, vamos a tomar que el origen de nuestra composición sea Composite. Entonces vamos a poder agregar Render Element como si fueran capas. De esta manera, lo primero que debemos hacer es agregar un nuevo layer con el botón derecho ahí, o directamente con el botón derecho aquí, Render Elements, y podemos cargar uno por uno de manera manual nuestros Render Elements. Así, por ejemplo, otro pase de RGB color, o yo elegir aquí el Render Element, perdón, Specular, y decirle que funcione con un modo de adición, por ejemplo. Perdón, este debía quedar siempre como normal. Siempre tengo que dejar el pase, el Render Element ahí, el RGB, y después sí empezar a agregar de manera aditiva otros Render Element, como decía, Specular. Entonces ahí jugando su valor, fíjense en Multiplier, si le pongo 5 de manera exagerada, como me levanta la parte de los reflejos de Specular. Fíjense algo interesante acá, que estoy volviendo atrás con deshacer los últimos cambios. Así vuelve al estado original de la composición, que era con el Lightmix, con el Back to Beauty, que se generaba solo. Ahí está, y volví al estado inicial. De todas maneras, yo aquí tengo compactado el history de imágenes. Entonces, al tener guardada
mi render, puedo hacer doble clic y vuelve a su estado inicial tal cual salió. Repito, estos los voy a borrar. Así nos quedaba solamente el tema de la composición. Entonces toda la suma de estos render elements que tenemos aquí, de la forma que están puestas, nos dan por resultado lo mismo que el RGB solo, el mismo pase. Por eso estamos ahí en el effect result, ¿sí? Con bueno, esa particularidad que al tenerlo combinados podemos hacer como hice recién y subir 5 veces el multiplier o la intensidad, por ejemplo, del specular, que no es necesario, pero vamos a dejarlo en 2 como para tener una pequeña variación ahí. Bien, así yo podría agregar otro, por ejemplo el ambient occlusion, que les había mostrado antes. Aquí no lo estaba usando, entonces vamos a volver a effect result. Ahí está. Entonces acá arriba del back to beauty voy a cargar un nuevo layer que será un render element, y ese render element que está acá lo busco de la lista, ambient occlusion. Le puedo cambiar el nombre a todos, esto los dejo así generalmente. Y este ambient occlusion no funciona por adición, le puedo ir bajando como la transparencia, pero evidentemente que se ve mal. La mezcla para este tipo de pases tendría que ser multiply. Por ejemplo, ahí, a ver si lo exageramos mucho. Vamos a poner 1 acá sin transparencia y exagerado ahí. Ven que se marca muchísimo, pero bueno, las partes blancas se ponen muy fuertes. Así que a lo mejor trabajando con un valor un poco más útil, si lo dejamos ahí en 1. 0.8, lo que pasa es que nos oscurece un poquito la escena, pero no importa, es que se está oscureciendo porque ya vamos a trabajar con la exposición sin tener que tampoco renderizar de nuevo. Bueno, ya teniendo nuestra combinación, nuestro beauty pass, lo puedo minimizar o no. Siempre vamos a activar el denoiser, fíjense cómo cambia abismalmente. Era un proceso obligado para rescatar nuestra calidad y perder ese ruido que lo hacíamos por tener una configuración de render no con mucha calidad, para tener un tiempo más o menos aceptable. Y después podemos agregar otro. Primero yo voy con exposure, con el layer de exposure, exposición, donde es conveniente que el highlight burn, que serían las altas luces, lo bajemos. Vamos a ver que las partes de mayor intensidad se bajan. Así es, comprimimos el rango dinámico de la imagen. Estamos trabajando, es importante destacar que estamos trabajando en 32 bits, entonces todo lo que toquemos tenemos un rango como los HDRI bastante amplio para configurar. No es un JPG, por ejemplo, que está en 8 bits. Después sí guardaremos como JPG nuestro render, pero lo estamos trabajando en 32 bits. Entonces es importante comprimir el rango dinámico. Y ahí podemos ajustar la exposición al valor que queramos. Obviamente que ahí es muchísimo, por eso le decía que estaba un poquito oscuro, no me favorecía. Ahora si mi render original ya es así, bueno, tendré que levantarlo tanto que sí voy a perder información. O sea, hay ciertos límites. Sin embargo, ven que si bien está sobreexpuesto esta imagen, no estoy perdiendo calidad por tenerlo sobreiluminado, ¿no? Si esto hubiera sido un JPG ya se empezaba a pixelar. Bueno, vamos a dejarlo en un valor por ahí. Otra de las cosas que podemos hacer, acá en Exposure generalmente está bueno siempre darle un poco de contraste. Estas imágenes salen un poco empastadas y necesitamos un poco más de contraste para que se parezca más a la foto. Pero por lo general eso lo podemos hacer trabajando con curvas. Si saben trabajar con curvas, tenemos muchos tipos de layers así para hacerlo. Podemos trabajar con lookup table, que son los archivos LUT. Los archivos LUT son tablas justamente que tienen información guardada, preconfigurada, que simulan por lo general a films, es decir, a cintas, a tapes, digamos, a rollos o a algún efecto en particular de alguna película o de algo. Entonces es como un preseteo de curvas y de contrastes y de colores, de tonos, saturación. Y hay varios. Yo suelo usar algunos.
Voy a cargar alguno aquí, a ver si me sale. Bueno, ahí voy a explorar y voy a cargar. Son archivitos que no pesan nada, se consiguen por todos lados, cada vez hay más. Es más, van a encontrar en internet, por ejemplo, de look at tables de LUTs como de películas, como para simular un poco la iluminación que está lograda en esas cintas. Ahí cargué entonces este archivo de LUT. Sí es importante destilar, que lo convierta primero al espacio RGB, porque si no, evidentemente ahí se ven que está mal. Le dio contraste, pero bueno, tendré que volver a compensar un poco la exposición. Pero fíjense cómo cambia. Y es importante activar que se guarde en la imagen, porque si no me lo está mostrando aquí, pero después cuando guarde el render no se va a guardar, en el caso este del LUT. Y lo que podemos hacer también es jugar con el balance de blancos, como para cambiar un poco la temperatura. Le ponemos más cálido, más frío, y aquí podemos darle un toque quizás más vintage a la imagen con este tinte al magenta o al verde. Bueno, esto ya es según lo que quieran, ¿no? Pero una vez que a medida que vamos combinando, tenemos que ir como ajustando. Tenemos tono y saturación, por ejemplo. No sé, quitamos saturación, luminosidad. Bueno, tenemos que probar. Cada uno de estos render elements los podemos botón derecho resetear y se vuelve a su estado inicial, o borrar desde aquí o con el botón derecho. Bueno, en el supuesto caso que hubiésemos terminado y estamos conforme con esta postproducción que hicimos, nos conviene guardar el history manualmente. Si no les sale el history, recuerden que esto lo tienen aquí en las opciones de V-Ray Frame Buffer, en los settings, y activamos ahí el history y podemos decir en qué ruta se van a estar guardando estas imágenes. Entonces guardo de manera manual toda esta combinación, también en 32 bits. Entonces yo al abrir otra imagen, por ejemplo, esta es la misma cámara, pero evidentemente le hago doble clic. Vamos a esperar que abra. Bueno, cargué esta para que sea más notorio el cambio, que era la iluminación nocturna. Y si yo tuviese varias cámaras u otras escenas donde yo quiero mantener esta edición que hice, simplemente abro mi escena de destino, me posiciono aquí y le doy Load Layers. Entonces se cargan los layers de esta que tenía como original hacia esta de destino, y ven cómo ha cambiado. Y después ya lo puedo trabajar. Por eso es importante guardarla aquí en el history. Volvamos ahí con doble clic. Generalmente se desactiva el denoiser, no sé por qué, entonces no se olviden de ponerlo a mano. Y bien, ¿cómo guardo esto? Si yo no voy a ir a un programa externo, como vamos a hacer ahora, que vamos a ir a After Effects en la próxima clase, y esto ya es mi imagen final, lo puedo guardar como JPG, como PNG, digamos un formato ya así conocido, de 8 bits o 16 bits, y puedo desde aquí guardar, por ejemplo, Current Channel, es decir, lo que estoy viendo, y elijo mis opciones y listo, lo guardo. O si no, si yo quiero guardar todos los render elements para volver a recombinarlos en otro programa y agregar quizás otros efectos, como vamos a ver, o hacer el Beauty Pass directamente, no acá, esto me servía como una previa, sino en After, en Photoshop, me conviene desplegar el disquete y poner Save All Image Channel to Separate Files, es decir, guardar todos los canales en archivos separados. Y ahí elegimos un nombre, ven, yo ya lo hice, le había puesto escena cam 2, y el formato que nos conviene trabajar es alguno de 32 bits, por ejemplo el EXR, Open EXR. Son imágenes que pesan mucho, pero después las van a poder borrar, de su máquina. Miren las que tengo aquí, estas imágenes
ya se las están subidas para que las puedan combinar en la siguiente clase. Al poner un nombre genérico, les va a poner automáticamente, una vez que le den guardar, punto, y le pone qué tipo de render element es. Por ejemplo, el alpha, ven, reflection, refraction, etcétera, etcétera, etcétera. Los que no nos sirven después los vamos a borrar. Nos queda pendiente cómo usar Cryptomatte o alguna máscara inteligente en el caso que necesitemos. Supongamos que, bueno, esa necesidad es cambiar el tono de la madera del sillón y el piso, por ejemplo. Lo podemos hacer con un render element de hue y saturation, de tono y saturación, pero si, claro, lo aplicamos así, lo está haciendo directamente sobre toda la escena. Desde aquí, de este botón chiquito, si desplegamos, podemos cargar una máscara de Multimate, Integer, Mask o Cryptomatte. Cargamos Cryptomatte porque es un pase que previamente habíamos cargado, y recuerden el Cryptomatte en referencia a separar los nodos por materiales. Ven, aquí tenemos entonces, leyendo el layer de tono y saturación con sus propiedades. Se agregó esta pestañita de Cryptomatte, que por ahí no se nota mucho, pero bueno, se agrega ahí. Y aquí me está pidiendo que le dé pick, que elija. Entonces le doy clic ahí y me posiciono. Ven que con un puntito rojo, alcanzan a ver, nos está mostrando solamente un píxel y elegimos el material que va a ser la madera. Clic ahí. Material número 88, que estimo que será la madera, no está renombrado. Entonces va a funcionar estas propiedades ahora solo sobre esa madera. Evidentemente que así es. Entonces podría, no sé, pongamos que tenía que ser más rojiza, está un poco exagerado. Pero bueno, ahí está. Fíjense, sin tener que renderizar nuevamente como lo podemos hacer. Acuérdense que podemos cambiar los nombres de las capas. Si le damos, si la seleccionamos acá en sus propiedades, por ejemplo, le podemos decir, claro, color madera para ubicarnos si es que tenemos una combinación un poco más compleja. Vamos a repetir, pero lo vamos a hacer con el piso. Entonces, para no cargar de nuevo todo y el Multimatte, voy a darle duplicate acá sobre esta capa, le cambio el nombre, le vamos a poner color piso. Y obviamente en la máscara de Cryptomatte este material no lo quiero, lo vamos a eliminar, lo eliminamos de ahí, ahí está, y agregamos este que corresponde al piso. Ven que ahí cambia. Entonces volvemos a sus propiedades y, por ejemplo, bueno, podemos hacer, bueno, lo mismo, el cambio que querramos. Fíjense que, bueno, si ya me voy a valores muy exagerados, un poco se pierde la información. Y ahí tenemos el resultado, sumamente útil.